Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este taller online sobre medidas de eficiencia energética en las ciudades que organizamos desde la Red Española de Ciudades por el Clima, de la FEN. Y bueno, en primer lugar, me gustaría darles mi agradecimiento a todos los asistentes y a todos los ponentes que nos acompañan esta mañana, a todos los participantes de la mesa redonda, a todas las entidades locales que estáis conectadas. Bueno, pues especial agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla, al Ayuntamiento de Zaragoza, al Ayuntamiento de Valladolid, a la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento de Vedra por compartir con nosotros vuestra experiencia y bueno, pues darnos una visión de lo que estáis haciendo en vuestras entidades locales. Este taller, bueno, pues viene un poquito a colación a raíz de la publicación de la orden que se publicó el 26 de mayo en el BOE, por la que se aprueba el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética de la Administración General del Estado y también del documento elaborado por la FEN sobre eficiencia energética en las ciudades, que también fue aprobado por la Junta de Gobierno del 31 de mayo de este mismo año, ¿no? Es un poco para dar unas pautas, unas recomendaciones, unas ideas para que las entidades locales puedan aplicarlas en sus municipios. Bueno, pues sin más, me gustaría también cederle la palabra a José Luis de la Cruz, que es el secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades, ASIPS, que nos acompañará en todo el taller y bueno, que nos dará una breve introducción del tema. Cuando quieras, José Luis. Muchas gracias, Gemma, y muchas gracias a todos los asistentes a la jornada, gracias a la FEM y, por supuesto, a los panelistas, porque nos van a transmitir esa transferencia de conocimiento que es fundamental, sobre todo dentro del mundo local, para saber qué hacemos y poder aprender unos de otros. Comentaba, Gemma, esos dos documentos y me gustaría que me dejarais 5 minutos para hablar un poco de esos dos documentos, ¿no? De esas medidas que ese documento realizado por la FEM y esa orden ministerial. ¿Por qué? Porque son dos enfoques necesarios y complementarios. Por un lado, el enfoque del documento de la FEM es un enfoque sobre medidas de eficiencia energética en las ciudades, pero en el amplio sentido, lo que sería en todo el término municipal, en todo la entidad local. Mientras que la orden ministerial es un poco predicar con el ejemplo, es decir, estas son las medidas que puedo hacer yo en todo el municipio, pero qué medidas yo como administración pública puedo implementar que sirvan también de ejemplo al resto de empresas o al resto de entidades, ¿no? En este sentido, decir que las medidas y de eficiencia energética que se recogen en el primero de los documentos, en el documento de la FEM, se centra en tres ámbitos diferentes, de lo que es la parte de urbanismo y edificación, la parte de movilidad y la parte de economía circular. No voy a decir nada nuevo porque prácticamente todos los que estáis aquí como panelistas y muchos de los asistentes, estas medidas quizá ya estáis implementando o tenéis previsión de implementarlos porque son cuestiones básicas dentro de vuestros planes de acción climática, bien sea a través de la red de ciudades por el clima o a través de vuestro PACES, ¿no? Por lo tanto, son medidas que ya están, que además nos llevan al cumplimiento de dos objetivos. Por un lado, las políticas de la Unión Europea, ese objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos en un 55% a 2030, y por otro lado el cumplimiento de los ODS. En este caso no estamos solamente hablando del ODS 13 de acción climático, sino estamos hablando del ODS 7 también, el de proporcionar energía asequible y no contaminante, el ODS 12 de producción y consumo, porque vemos esas medidas relacionadas con la economía circular, y por supuesto con el ODS 11 de hacer ciudades y comunidades sostenibles. Como os decía, son muchas las medidas que se recogen en este primer documento de la FEM, que vamos a ver ahora con mayor profundidad dentro de las que estéis vosotros implementando. Medidas, por ejemplo, dentro de la parte de urbanismo y edificación, de impulsar la rehabilitación energética o el fomento de la construcción de edificaciones de consumo energético prácticamente nulo, el fomento de las redes de calor y instalación de redes de calor y frío, el District Heating and Cooling, y también otras medidas como sustituir energías fósiles por energías renovables, que son, digamos, más antiguas, pero que todavía tienen que desarrollarse. Dos de las, digamos, medidas
que actualmente creo que más están llevando debate dentro del desarrollo de las comunidades locales, como es el fomento del autoconsumo y el impulso de las comunidades energéticas locales. Y luego también otras medidas que quizá antes no las teníamos en cuenta y tenemos que considerarlas dentro del desarrollo de esa eficiencia energética, como es el impulso a la infraestructura verde, es decir, ver que a lo mejor puedo desarrollar unas medidas basadas en la naturaleza antes de implementar medidas grises que son mucho más costosas. Y por supuesto también medidas que minimicen el efecto isla de calor, que a lo mejor son las más complicadas, porque estamos viendo otras medidas que son, digamos, un poquito más complejas. En cuanto a movilidad, sabéis cuáles son las medidas y seguro que vais también a comentarlas aquí, como es el impulso de la movilidad activa, es decir, el impulso de la movilidad andando y en bicicleta. Y yo creo que es importante si este orden, andando primero, que es como se mueven las personas dentro de las ciudades, y en un radio de 1 o 2 kilómetros se pueden hacer todos los desplazamientos a pie, y en bicicleta cuando ya quiero desplazarme más de 5 kilómetros, porque ya es un medio de transporte, no es un medio de movilidad, digamos, normal del ciudadano. Y luego otras medidas que se recogen ahí, como el impulso de las zonas de bajas emisiones, la renovación de flotas de vehículos, por supuesto, el incremento de transporte público eficiente de bajas emisiones en función del tamaño del municipio. Claro, aquí hay algunas que en función del municipio que sea, será de una forma u otra su implementación, como veremos. Y en cuanto a economía circular, se recogen sobre todo las cuestiones de la reducción de residuos, el incremento de las recogidas separadas, el uso sostenible del agua, y aquí hago un pequeño apunte, que sabéis que tenemos un PERTE de digitalización del agua que tendrá que ver con este uso sostenible del agua, igual que otras medidas que seguro que vais a exponer vosotros ahora de instalación de energías renovables en depuradoras, el fomento del consumo sostenible, y a estas medidas que se recogen dentro del documento de la FEM, yo incluiría dos. Una, la digitalización y la implantación del Internet de las cosas en la recogida de residuos, porque me va a fomentar y mejorar la eficiencia de las rutas, y el desarrollo de la compra pública verde y circular, que también es otra medida fundamental en este sentido. Sé que vosotros ya la vais a tener recogida, pero por si acaso quería comentarlo. Y en cuanto al segundo de los documentos, esta orden que comentaba Gema, vemos que también se desarrollan en medidas que van, por un lado, introduce medidas de ahorro energético que destacan el establecimiento de horarios de encendido y apagado de instalaciones, la optimización del uso de los edificios, el control de las temperaturas, la identificación, y esta es muy importante, la identificación de ubicaciones dentro de los edificios públicos donde pueda instalar energías renovables. Me parece una también de las, digamos, las más avanzadas, ¿no? Las otras son cosas que ya hoy hemos oído muchas veces, ¿no? También lo que sería el uso de la regulación de encendido y apagado del alumbrado exterior de los edificios. Importante, sobre todo ligado a temas que seguro que lo habéis hecho en algunos que estáis ya calculando, temas de huella de carbono, seguimiento exhaustivo del uso racional de los consumibles, no combustibles, consumibles, que al principio cuando leí la orden leí combustibles y no decía combustibles, dice consumibles, ¿no? Es decir, el consumo de papel, el consumo de todos esos materiales que tienen mucho que ver con esa huella de carbono. La contratación administrativa con cláusulas que fomenten esos ahorros energéticos, la compra pública yo creo que es fundamental, una herramienta fundamental en estos casos. Por otro lado, reforzar las modalidades de teletrabajo. Aquí habría mucho que discutir, lo sé que es un tema que lleva mucho debate, porque a ver cómo contabilizamos esa energía consumida y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta y luego ya ataremos esos flecos. El fomento, lógicamente, de esa movilidad para los empleados públicos, de bicicleta y demás. Y una de las medidas fundamentales que también me parece ahí lo que sería la parte de formación y sensibilización. Las medidas que recoge la orden, sí, por último, para acabar y ya daros pie a vosotros para que habléis, yo no quiero dedicar mucho más tiempo, estas medidas se han seleccionado fundamentalmente priorizando que tengan efectos inmediatos a corto plazo y que no requieran muchas inversiones. Es decir, que esto es de la Administración General del Estado, pero fácilmente es trasladable a las entidades locales. Muchas de ellas no requieren una inversión elevada, apagar las luces no requiere inversión,
y se pueden hacer en muy corto plazo. Por lo tanto, también nos pueden servir como ejemplo, ¿no? Y simplemente, por último, decir bueno, que están dirigidas también hacia la modificación de hábitos y a la generación de esa cultura de ahorro energético. No el debate tiene que estar siempre centrado en cómo producimos energía eléctrica, si con renovables o con otros tipos de energía, sino que debería de estar más centrado en ese uso eficiente de la energía y esa minimización del consumo. Con esto yo creo que queda bien enmarcado lo que vamos a ver ahora, porque esto yo he dicho muchas medidas muy deprisa, perdonad, sé que hablo muy deprisa, pero porque lo que quería es que el protagonismo fuera vuestro. Por lo tanto, yo creo que lo importante son las medidas que ahora mismo vais a exponer, que están recogidas seguro, muchas de ellas en vuestros PACES o en vuestros planes de eficiencia energética o incluso de adaptación y mitigación del cambio climático. Sí me gustaría que quizá pues centraréis también, aunque dijerais un poco todas las medidas que hay, en vuestro proyecto estrella, es decir, más que nada cuál es aquel que puede ser más ejemplarizante a la hora de ejemplarizante y transferible al resto de los municipios, que me parece lo fundamental dentro de estos talleres. Para el desarrollo de la mesa, tenemos una mesa ilustre de gente ya con mucha experiencia en todos estos temas, muchísima más que yo, y en principio contaremos, voy a decir por orden, un poco el orden también de intervención, si nos importa, y vamos a seguir, si nos importa, el orden de intervención que aparece directamente en el programa, para así no alterar en ningún momento el orden del programa. En primer lugar tenemos a Eladio Romero, coordinador de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. En segundo, luego participará Miguel Ángel Abadía, coordinador general del área de urbanismo. Mario Rodríguez García, técnico superior de urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid. Martín Cobos Rodríguez, responsable del Departamento de Eficiencia Energética y Diputación de Badajoz. Y Carlos Martínez Carrillo, alcalde del Ayuntamiento de Vedra. Como veis, está un poco combinado en cuanto a municipios más grandes, luego tenemos municipios más pequeños como Ayuntamiento de Vedra, para que veamos que los pequeños también pueden hacer cosas y las pueden hacer muy bien, y también tenemos una diputación que en el caso, por ejemplo, y quiero dar una mención también un poco especial al caso de Valladolid, porque en el caso de Valladolid lo que vamos a ver es, vale, estas son las medidas, pero tenemos que medir también si estas medidas están siendo eficientes, funcionan o demás, ¿no? Quizá en esto, si no recuerdo mal, Mario, cuando hablamos previamente, es un poco ese control y ese seguimiento que hay que hacer de todas las medidas, que es fundamental, no basta solo con implementarlas. Ya no quiero robar más tiempo, doy paso a Eladio. Sí deciros que si ahora he hecho el papel de bueno, ahora me toca el papel de villano. Entonces, el papel de villano es que tenéis aproximadamente 10 minutos para poder exponer las cosas y me gustaría que os rigeréis al tiempo. Muchas gracias por escucharme y Eladio, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a participar en este interesante e importante taller a la FEN, a GEMA y a todo su equipo. Bien, voy a tratar de ceñirme al tiempo, pero no me resisto a hacer un poquito de historia, ¿no? Llevamos, desde que la FEN impulsó la primera publicación sobre actuaciones urbanas por el clima, han pasado casi 16 años. Todavía ni siquiera se había iniciado se había planteado ni anunciado la iniciativa del Pacto de Alcaldes por la Energía Sostenible, y tampoco habían entrado en escena, siquiera de manera explícita, las soluciones que se proponían para las ciudades desde el Protocolo de Kioto. Tímidamente se habían impulsado acciones internacionales por parte de muchas ciudades españolas, también de Sevilla, acogidas a planteamientos que nos daban los compromisos de Aalborg a través de la Agenda 21, fundamentalmente en la acción del grupo de actuaciones 10. También desde la red se promovió una guía para el desarrollo de normativa local de lucha contra el cambio climático, y también la estrategia local de cambio climático, atendiendo a la movilidad, la gestión de la energía, el urbanismo y la edificación,
o la gestión de residuos municipales, un tratamiento ya muy avanzado sobre las posibilidades de reducción de emisiones como consecuencia de la metanización en los procesos de tratamiento más habituales en España. Quiero decir que el reciente documento de 30 de mayo pasado no es una novedad en la FEN. Recoge, ahora incluyendo las previsiones contenidas en el Pacto Verde Europeo y, como ha dicho José Luis, atendiendo a algunos de los ODS, más allá de la acción por el clima en el ODS 13, evidentemente, pero condensa actuaciones en las que la FEN y la red lleva trabajando, como digo, desde hace más de 15 años. Y no voy a relatar las medidas de adaptación, es decir, las medidas dentro del ámbito de adaptación, porque entiendo que quedan fuera del contexto que nos ocupa hoy en este taller, pero en las que también se ha venido trabajando intensivamente. Claro, que hayan pasado tantos años y sigamos tomando como actuales las medidas y propósitos que se contienen en este tipo de documentos que surgen de la FEN y a nivel local, a nivel regional, incluso a nivel ministerial, entiendo que nos debe hacer reflexionar sobre las causas de esta, si no pasividad, cuando menos ralentización en la adopción de medidas, y que creo que nos afecta a todos, ¿no? Y lo digo desde un sentido también autocrítico, ¿no? En tanto que se podía haber hecho probablemente mucho más, y el problema, a mi modo de ver, salvo posibles excepciones que yo no conozco, es que tenemos que hacer frente a problemas municipales comunes, ¿no? Estamos ante encomiendas, en la inmensa mayoría de los casos, de naturaleza supramunicipal, sin una dotación presupuestaria expresa. Esto yo creo que hay que decirlo, es decir, se dejan caer sobre los ayuntamientos necesidades de actuación, de intervención, que no están recogidas explícitamente en las dotaciones económicas que vienen de los órganos supramunicipales. Y, por tanto, son acciones, en la mayoría de los casos, muy costosas, no digamos de adaptación, y, por tanto, estamos ante un primer problema que conviene que pongamos sobre la mesa. Por supuesto, acciones que en muchos casos salen del marco competencial de la Ley de Base de Régimen Local, con lo cual eso también lleva a problemas con las intervenciones municipales, me refiero a los interventores municipales, perdón, para justificar medidas que, por mucho que vengan en el Green Deal y por mucho que vengan inspiradas desde la Unión, desde el Ministerio o las consejerías de los gobiernos autónomos, tenemos ese freno con la Ley de Contratos del Estado que nos imposibilita en muchos casos hacer todas las actuaciones que probablemente nos gustaría hacer. Por supuesto, es generalizada la carencia de recursos humanos y medios técnicos, la ausencia de datos históricos. Esto es muy importante. En España, salvo excepciones que yo tampoco conozco, no hay una sistemática en la recogida de datos para poder complacer las exigencias estadísticas que se nos requieren desde los diferentes foros, ya sea el Pacto de Alcaldes, ahora con la iniciativa de las comunidades autónomas a través de sus leyes de cambio climático, sea la propia huella de carbono, que está al alcance de escasísimos ayuntamientos para poder hacer las auditorías que se requieren para hacer adecuadamente el cálculo de la huella de carbono, y, desde luego, una sistemática en la recogida de información de los flujos energéticos que se producen en las ciudades. Estamos, además, ante una enorme dispersión de emisores municipales, con, además, cada uno una competencia muy encajonada dentro de la organización municipal, y eso
obliga a una necesaria organización administrativa transversal para los fines de lucha contra el cambio climático, de la que en la mayoría de los casos carecemos. Bien, en el caso de Sevilla, digo todo esto porque creo que es importante, ¿no? Porque poner de relieve cuáles son las circunstancias en las que estamos trabajando las ciudades y que en el caso de Sevilla se sufre desde la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad, que es el órgano competente para esta materia en el Ayuntamiento de Sevilla y que bueno, se sufre en el día a día por estas limitaciones que entiendo que son compartidas por la mayor parte de las experiencias, por lo menos que yo conozco. Volviendo a Sevilla, digo, bueno, tenemos una etapa primera desde 2015, que está fijada en Sevilla, desde 2005, perdón, hasta 2016, en la que se empiezan a hacer medidas y son las más efectivas, son las que menos recursos necesitan y las que cuantitativamente son más significativas en la reducción de emisiones. Nosotros pasamos de 2005 a 2016 de 3.160.000 toneladas de CO2 a 1.951.628. Es decir, esa reducción en ese periodo de 11 años supuso un 38% de reducción de emisiones. Cuando se proyectaba el Pacto de Alcaldes, recordaréis que se hablaba de una reducción de un 25% inicialmente, ¿no? En el PAES de 2009, en Sevilla, ya se plasmaba un 30% como un objetivo a conseguir, que finalmente en 2016 se superó ampliamente. Pero claro, fuimos a las medidas más intensivas y que requerían pues, menos inversiones en la mayoría de los casos. Todas estas medidas aparecen desde el primer PAES de 2009, como he dicho, en el PAES de 2013 y en sus revisiones de 2015 y 2016. Sin embargo, en el PAES 2018 el empeño se alinea con el Acuerdo de París, como no puede ser de otra manera, y se plantea el objetivo de alcanzar un 50% de reducción de emisiones en 2030. El documento técnico, en el documento aparece en el documento técnico que está colgado en la página web del Pacto de Alcaldes, aparece un 54,8% de reducción con todas las medidas. Pero claro, ese salto del 38% ya conseguido al 54% de medidas suponen 89 actuaciones que algunas son realmente casi minúsculas porque estamos hablando de 10, 12, 15 toneladas de reducción que son muy poco significativas y que requieren inversiones realmente notables. Por tanto, alcanzar la completa descarbonización urbana en Sevilla ya podemos afirmar que requiere, como se ha dicho en el marco incluso de la Unión Europea, recursos y tecnologías que hoy no se conocen. Es decir, necesitamos innovaciones tecnológicas y la aplicación de mejores tecnologías disponibles que hoy todavía no están ensayadas. Pero en las ciudades, cosa distinta, y en esto terminológicamente es muy importante que tengamos en cuenta, cuando se habla de la descarbonización de las ciudades, estamos hablando en muchos casos, o al menos así se hace en la mayoría de las ciudades centroeuropeas, de la descarbonización municipal, es decir, de la responsabilidad que tiene el ayuntamiento con todas sus dependencias, con todos sus trabajadores, con todas sus actuaciones, es decir, como consecuencia de la prestación de servicios. Y aquí también es importante que tengamos en cuenta que en muchas ciudades europeas se habla se evita la externalización de servicios. Por tanto, si la gestión de los residuos está externalizada a la responsabilidad municipal, como sabéis, en el 90% de las ciudades centro y del norte de Europa, esta función está externalizada y por lo tanto no contabiliza, que sí es el caso de Sevilla, como sabemos. Un minuto, Bien. Eladio. Te tengo que empezar a cortar. Perdona el papel de malo. Te queda un minutillo más o menos. Sí, Para dar paso a los demás. Pues voy a consumirlo muy intensivamente. Mire, hablo ahora ya del PACES específico de 2018. Tenemos iniciadas
un 8,21% de las actuaciones, finalizadas el 2,8%. Tenemos en proceso el 8,1% y han tenido que ser descartadas por imposibilidad técnica de ejecución un 55,3% de las medidas que se habían planificado desde 2018. No me voy a extender por falta del tiempo, pero para que tengáis una foto fija de cuál es la situación del PACES. Por tanto, la revisión de 2020 con respecto a 2018, tenemos en la revisión que realizamos el año pasado un 10,9% de ejecución. Y en relación muy rápidamente a la orden, porque como ha dicho José Luis, las medidas son comunes, las podéis ver, las 87 medidas que tenemos en el plan, en el caso de mitigación, en el PACES, aparecen además detalladísimas en la centralización y control del alumbrado público. Vienen todos los datos de año inicio, estado de ejecución, el promotor, la estimación económica, el coste hasta la fecha, la reducción potencial, la reducción acumulada 2005-2018, la acumulada 2005-2020 y la esperada hasta 2030. ¿Quién es el organismo responsable? Y una línea en la que aparece para cada una de las actuaciones cuál es el tanto por ciento de ejecución. En el caso, por ejemplo, de la centralización del control de alumbrado público, pues en 2020 llevábamos el 8% de la ejecución de todo el potencial que puede tener esa medida. Y termino. José Luis, vamos a ver, en la orden de 422 de este año, la medida que evita usar el término teletrabajo, sí, usa el término trabajo a distancia. Mira, si en una ciudad, no voy a decir Sevilla, si en una ciudad con 8.000 empleados públicos municipales, el 40% pueden trabajar a distancia y consideramos que de ellos un 50% asiste al trabajo habitualmente en vehículo privado, recorriendo una media de 10 kilómetros al día, que es una media para una ciudad como Sevilla asumible, supondría una emisión de 1.217.560 kilos de CO2 al año. Y apelo a esto porque, como bien has dicho, José Luis, es necesario que entremos en parámetros cuantitativos para poder establecer cuál es la eficacia de cada una de las medidas. Porque yo estoy acostumbrado a ver, también por mi condición académica, medidas que en unas ciudades ponderan sobre 20 y en otras ponderan sobre 2,5. Y en otras pues se utilizan como ajuste para alcanzar esos objetivos. Aquí es necesario que nos detengamos a cuantificar y cuantifiquemos de una manera lógica, razonable y sobre todo coordinada. La medida podría llegar a suponer una reducción de hasta un 1% de las emisiones actuales en una ciudad como Sevilla. Pero es que además, si lo aplicamos al total de empleados públicos en una ciudad como Sevilla, no solamente los municipales, estaríamos hablando de una cifra de reducción superior al 5%. Y es que no hay ninguna otra medida en el PACES de Sevilla que suponga una reducción del 5%. Ninguna otra medida. De las más significativas, que pueden llegar al 1,8%, está la implantación ahora, que está la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad, con el pliego para contratar 100 puntos de recarga de vehículos eléctricos dobles en rápida y semirrápida, y con esa se conseguiría ni la mitad de lo que conseguiríamos con la medida de este trabajo a distancia, teletrabajo. Supondría quitar 3.200 vehículos de la circulación en las horas puntas y probablemente a un coste muy poco significativo, como también has apuntado, José Luis. Por tanto, en nuestra opinión, cabe una reflexión al respecto de cara a la renovación de los PACES y, sobre todo, porque en la orden ministerial que da lectura al acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mayo de 2022, la que establece que estas medidas pueden tomarse como un modelo para otras administraciones públicas. Por tanto, yo creo que estamos ante una oportunidad para que efectivamente puede ser una medida problemática, que en cada ayuntamiento tendrá unas necesidades y tal, pero que entiendo que es muy oportuna. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ladio.
disculparme el papel de villano que me toca, pero es que no me queda otra. Hay dos apuntes que quiero hacer. Uno, de forma general, que es que si veis, los asistentes tenéis en la parte de abajo una parte pone chat y la otra pone preguntas y respuestas. Después de las intervenciones de los panelistas, abrimos un turno para responder a las dudas que os puedan surgir o aclaraciones o las cuestiones que los asistentes queréis trasladar a los panelistas. Poner las preguntas, por favor, a través de donde pone preguntas y respuestas, ¿vale? Para no liarnos con algunos otros comentarios que tengamos. Y lo segundo que quería decir, Eladio, agradecerte la intervención, sobre todo has sacado dos cosas. Por un lado, quizá nos encontramos en un punto también en que la tecnología va por delante de la posible aplicación normativa y el encaje administrativo de esas medidas, y con el teletrabajo estoy totalmente de acuerdo. El problema es hacer el encaje administrativo y el encaje dentro de lo que es la legislación laboral para poder desarrollarlo de forma eficiente, pero como medida, lógicamente. Y luego hay otros temas que podemos discutir de sociales y socialización, pero bueno, eso son otras cosas que hay, que tenemos. Y me ha gustado cuando has dicho hace tiempo, pues me acuerdo yo, desde las agendas 21, ahí se veían ya temas de estos, de eficiencia energética, se podían haber hecho. Vamos a dar paso ahora a Miguel Ángel Abadía, del Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel Ángel, cuando quieras. Buenos días. Primero, agradecer esta invitación y segundo, excusar a Miguel Ángel Abadía porque no es ninguno de los otros dos. Miguel Ángel, como coordinador del área de urbanismo y equipamientos del Ayuntamiento, pues hoy ha tenido que salir urgentemente a otra cuestión importante. No es que sea más que esta probablemente, pero ha tenido que acudir. Entonces nos ha sugerido que tanto Javier Pérez Abad, que es técnico especialista en energía y centrado en su trabajo en este ayuntamiento en todo el tema de gestión de energía, den los equipamientos públicos, no en todo el ámbito completo de lo que sería energía municipal. Y yo soy José Antonio Araná, que soy el arquitecto, el jefe del Servicio de Conservación de Equipamientos. Primero, también, o segundo, decir que suscribimos totalmente la introducción de Eladio Romero, tiene toda la razón. Y para qué decirlo más, ya lo ha dicho y lo suscribimos, repetimos, es así. Y en cuanto, entrando ya en Zaragoza, pues Zaragoza prácticamente, evidentemente, vamos, desde que se oye hablar de que había que ahorrar energía, pues se ahorra energía en lo que se puede, se van haciendo medidas para... pero muy deslavazadas, cada una por su servicio, en su actuación, porque es una ciudad con un ayuntamiento pues, muy grande y con mucha gente trabajando en muchas áreas, ¿no? Digamos que se empezó a trabajar de una manera un poquito más coordinada a partir del 2014, más o menos, en el que empezó a salir ya un plan municipal de energía y clima que nos duró más o menos hasta el año 20, y ahora pues con todo este lío que hemos tenido en todo el mundo, pues digamos que se quedó la redacción de la renovación de ese plan ahí un poco paralizada y ahora estamos a punto de sacar ya el plan hasta el 2030. Digamos que ese va a intentar coordinar la acción de todas las áreas, desde movilidad hasta alumbrados, consumos energéticos en edificios, rehabilitaciones de edificaciones, y se están haciendo adquisiciones de todo tipo, evidentemente con las limitaciones presupuestarias que pueda haber. Y bueno, pues ¿qué se ha conseguido hasta la fecha y qué queremos llegar a conseguir? Pues prácticamente desde el 2014 hasta el año pasado, más o menos, pues hemos podido evaluar unas reducciones en consumos del 10% más o menos en energías, y a base de todo lo que son de compra, de adquisición de paneles fotovoltaicos y colocaciones, renovación de equipos, regulaciones de consumo. Ahora pues con estas subidas enormes de los costes de energía, pues con instrucciones que se siguen o no, depende de los centros. Estamos aproximadamente en unos 800 equipamientos en el ayuntamiento. Es difícil controlar todos, con lo cual en algunos se ha seguido la instrucción de recortar horarios,
apagar las luces, porque había edificios que pasabas el fin de semana y veías todo encendido. Dices, ¿esto qué es, no? Bueno, pues estas simples cosas a que al final nos llega o nos conduce a lo que es evidente, que es que lo que deberíamos de modificar más son los hábitos, que son los que nos hacen consumir y no... y sí, también otras cosas, pero eso sería un tema muy importante. El hábito de trabajar en casa en vez de en la oficina, ya nos ha dicho Sevilla como lo que nos podría hacer reducir. Os dejo ya con Javier, que os va a explicar muchísimo que yo todas estas cuestiones y las líneas de actuación principales que llevamos y que, bueno, pues esperamos, claro, que son un conjunto muy amplio y muchas actuaciones. Intentamos que la práctica totalidad de nuestra tarea pues lleve esa finalidad de reducción de consumos, o al menos optimizaciones, ¿no? Y gracias, os dejo con Javier. Buenos días. A ver, voy a intentar explicaros un poco más en detalle lo que es nuestro plan estratégico de energía y clima hasta 2030. Decir que todas las medidas que tenemos implementadas o hemos previsto en el plan son las que ha nombrado José Luis y en las que están expuestas en todas las normativas europeas. Y os voy a comentar un poco las que estamos llevando nosotros un poco más a cabo. Sí que quiero recalcar lo que ha comentado Eladio, que me ha parecido muy importante, sobre el tema de los recursos que no están disponibles económicos, las dificultades con los interventores, que a nosotros nos toca bastante, porque todo es urgente, pero no se había previsto y es muy difícil a partir de ahí intentar implementar unas medidas que a día de hoy son para hacer inmediatas. Luego también recalcar lo que ha dicho José Antonio, que al final en la administración estamos trabajando con muchos equipos. Esto no es una empresa que tiene su fábrica y controlas exactamente cada uno de los detalles. Aquí estamos con mucho personal, estamos con muchos equipamientos, muchos consumos que no controlamos y que en mi caso lo que veo muy complicado es empezar a bajar esos consumos, porque si no bajamos usos, si no cambiamos la forma de actuar nosotros, ya sea en las movilidades hacia el trabajo y en el propio trabajo y en entender que entiendo que tenemos unos derechos adquiridos, pero a veces, pues bueno, no pasa nada si estamos ahora en un periodo de crisis y tenemos que reducir consumo, reducir iluminación, cambiar las temperaturas. Es bastante importante y eso no hay conciencia. Teníamos que empezar en concienciación. Lo que todos nuestros padres nos decían, apaga la luz, eso no se oye ya, parece que da igual, vamos a más, vamos consumiendo más y nos cuesta muchísimo reducir consumo. Dicho esto, sí que quiero comentaros algunas medidas que tenemos importantes en el Ayuntamiento de Zaragoza un poco más a detalle. En concreto, para nosotros, la compra de energía en el mercado fue una apuesta arriesgada, importante y que a día de hoy se puede considerar que a lo mejor la hicimos en el momento menos adecuado, porque nosotros nos fuimos a comprar energía en noviembre del 2021 y a partir de ahí ha ido disparado. Pero sí que entiendo que si todos los ayuntamientos, todas las administraciones públicas y estatales, o sea, municipales, autonómicas y estatales compráramos en el mercado sería mucho más estable, no estaría tan controlado por todas las empresas que controlan ese mercado y creo que ahí podríamos obtener unos rendimientos y empezar a que la energía fluyera un poco más hacia donde tiene que ir. Podríamos fomentar energías renovables porque a través de la compra de garantías de origen renovable, podríamos fomentar esa instalación a gran escala de instalaciones tanto solares, fotovoltaicas, incluso hidráulicas. Y para nosotros ha sido una parte importante, muy complicada, muy compleja. Creo que ahora mismo el mercado eléctrico no está preparado, lo digo para los que puedan estar interesados en este tema, no está preparado para la administración o la administración pública no está preparada para comprar energía en el mercado libre porque supone unos requisitos y unas exigencias a nivel de económicas y de control de facturación y de pagos inmediatos que lo veo complicado. Pero sí que me gustaba comentarlo porque creo que fue una apuesta importante y que bueno, pues nos sentimos orgullosos de ello, aunque no haya salido como esperábamos. La siguiente línea de actuación sí que voy a comentar que nosotros estamos pendientes también, tenemos un poco en mente el district heating, tenemos pequeños
District Heating en Zaragoza, con varios grupos de edificios, pero no es una cosa que yo creo que vayamos a fomentar en demasía. Hemos tocado un poco el tema del hidrógeno, creo que está aún muy verde, muy verde, muy verde. Entiendo que desde las administraciones públicas deberíamos fomentarlo, pero nos ha sido muy complicado, la tecnología no está y empezar a innovar es demasiado coste para sacar poco rendimiento. Y entonces, al final, ¿qué es donde estamos trabajando? Pues en la fotovoltaica, que es lo más sencillo para nosotros y que ahí sí que podemos obtener resultados casi inmediatos, ¿no? Tenemos un estudio de todas las cubiertas municipales para instalar fotovoltaica. Aquí tenemos el problemilla de que tenemos que hacer un convenio con la DGA para la gestión de los colegios y demás, pero bueno, al final tenemos casi para instalar entre 8 y 10 megas en cubiertas municipales que podrían dar fruto a lo que es el autoconsumo de los propios equipamientos, que reduciría, pues en base a las horas solares, entendemos que entre un 30%, un 40%, más luego todos los sobrantes, que serían bastantes, pues intentar dar una solución a nivel social o a nivel de equipamientos colindantes. Ahora mismo con el autoconsumo, que son esos 500 metros y ese transformador unido, pero que si se desarrolla un poco más el tema de las comunidades energéticas a través de Europa, pues eso puede ser bastante amplio, ¿no? Independientemente de las cubiertas municipales, pues queremos irnos un poco a polígonos industriales para compartir ese autoconsumo y montar a 2030 nuestro objetivo principal es tener autoconsumo total de nuestro consumo energético. Sí que es verdad que es muy difícil simplemente con energías renovables porque la fotovoltaica y la eólica no son capaces de cubrir, en el caso nuestro, todo nuestro consumo. Nosotros tenemos un cálculo que en torno al 60-65% vamos a ser capaces de cubrir. El resto, que sobre todo es el alumbrado público por la noche, pues no hay horas suficientes para el consumo que tenemos para cubrirlo. Habría que intentar ver un poco con hidráulicas o otros sistemas cuando se desarrolle un poco el hidrógeno renovable, intentar si por ahí podemos salir. No es fácil. Sin embargo, los municipios sí que tenemos muchos terrenos para instalar y cuando seamos capaces de con nuestras herramientas poder repartir esa energía, pues en ello estamos. Eso es lo que estamos lanzando ahora mismo, una campaña de instalación de autoconsumo y un poco de concienciación a lo que es el uso de la energía, porque va todo puedes producir, pero si cada vez vamos a más consumo, pues lo que hacemos es que necesitamos mucha más producción. Habría que intentar reducir mucho el consumo, cosa que desde aquí sí que digo que me parece muy difícil. O sea, esa reducción de emisiones de CO2 viene directamente proporcional a la reducción de kilovatios hora consumidos. Si no somos capaces de reducir los kilovatios hora consumidos y nosotros desde nuestro punto de vista es muy difícil mover este sistema que tenemos montado, será muy difícil llegar a los objetivos. Nosotros no lo vemos factible todos estos objetivos que marca Europa, lo veo ambicioso para las administraciones porque tenemos poco margen de trabajo. Un minuto, Javier. Sí, y no sé si me he quedado algo más, porque me habían pillado un poco así. Bueno, sí, la recopilación de datos que ha comentado Eladio, fundamental, pero prácticamente imposible. Yo llevo 3 años detrás de la digitalización de la energía, intentando montar mis propios analizadores, tener toda esa información, esos datos que te dejan luego el poder actuar. Es una labor descomunal. No sé cómo vamos a poder hacer todo eso, ¿no? De verdad que es complicado. Quiero exponer un poco los problemas más que otras cosas porque al final lo que son las ideas ya se tienen, pero decir que tenemos problemas en conseguir todos esos datos es un gran coste económico implementarlos y tecnológicamente también es complicado. Y luego sí que comentar que sobre todo con el alumbrado público, que es en nuestro caso un 33% de nuestro consumo, que es donde mejor se puede actuar. Claro, ahora mismo la tecnología, las luminarias que han pasado, que antes te costaba una luminaria de halogenuros 150 euros, estamos pagando 700, 800 por unas luminarias, aquí tenemos 100.000 luminarias, pues la verdad es que el retorno del alumbrado público es casi inmediato, sí. Pero no sé si políticamente no encaja o qué es lo que pasa, porque es una inversión bastante grande. Entonces también tenemos un poco de problemas porque lo más sencillo sería coger, oye, mira, el año que viene 100.000 luminarias las cambiamos y eso nos repercutiría directamente en la factura. Tampoco es fácil.
Genial, muchísimas gracias, Javier. Vamos a dar paso. La verdad que hay una cosa que me quedo con el tema de la compra de energía en el mercado. Joder, tampoco puedes saber cómo va el futuro. Yo creo que la idea en principio era buena y tampoco puedes decir, qué mala idea fue. No, la idea era buena. Lo que pasa es que hay veces que te equivocas. Bueno, joder, pues hay que asumirlo, ¿no? Tampoco pasa nada. Y también deciros que igual que comentaba Eladio la historia, ahí siempre habéis tenido un histórico de los temas ambientales que siempre ha empujado, que era Javier Celma. Sí. Uno histórico que ahí siempre ha estado en Zaragoza y que Eladio le conocerá bien porque es amigo, yo creo, ¿no? Vamos a dar paso ahora al Ayuntamiento de Valladolid, a Mario. Justo nos lo ha dejado, como suele decir, nos lo ha dejado votando, porque ha hablado justo del tema de los datos y en eso es fundamentalmente, Mario, también sobre lo que también estáis trabajando allá en Valladolid, ¿no? Así es. Lo primero, saludar a todos los participantes y los que están conectados. Buenos días y gracias por acordaros de Valladolid para la charla esta. Os quería comentar dos proyectos en los que he sido supervisor municipal de los 3-4 últimos años, pero que se han terminado en el año 2002 en marzo y en el año 2001 en noviembre. Y estos dos proyectos surgen porque nosotros tenemos unos acuerdos y unos datos municipales de la Concejalía de Medio Ambiente. Yo estoy en la Concejalía de Urbanismo, pero la Concejalía de Medio Ambiente tiene un plan de acción que desde el año 2010 analiza todos los datos de consumos y de emisiones en la ciudad de Valladolid, globales, y los publica. Entonces, por supuesto, está dentro del Pacto de Alcaldes, dentro del Net Zero Carbon Building Committee y dentro de la Agenda Urbana y de 20.000 compromisos que tiene el Ayuntamiento como el resto de ayuntamientos, ¿no? Entonces, partimos de un dato del año 2010 que tiene, es un resumen solamente para iniciar la charla y no os abrumo con cifras. Por ejemplo, en emisiones de CO2 es 1,6 millones y repercute por habitante en 5 millones de toneladas de CO2 y repercute por habitante en 5,31 toneladas de CO2 en el año 2010. Y en el año 2020, el 1,6 millones de toneladas se transforma en 1,2 millones de toneladas emitidas y repercute las emisiones por habitantes en 5,25. De manera que se nota una reducción en 10 años, pero global, de toda la ciudad de Valladolid. Entonces, ¿qué ocurre? Que los concejales de Medio Ambiente y de Urbanismo en Valladolid son muy receptivos a cualquier propuesta que les llega y entonces llega una propuesta de analizar y de participar como ciudad piloto en fijar una serie de indicadores por el GBC España, que es la asociación que coordina en rehabilitaciones energéticas, en aspectos que tienen que ver con construcción eficiente, asesora. Bueno, no sé si lo conocéis, pero el GBC España está asociado con el GBC europeo mundial y entonces plantea participar en elegir una serie de indicadores de aspectos que se consensúan con otros tantos países europeos, otras tantas ciudades que participan como piloto, para fijar esos aspectos que se tienen que analizar, fijar su nombre, su denominación, fijar sus unidades de análisis y que nos van a servir para conocer en qué, no sé, para comparar en años diferentes cuánto se consume, cuánto se emite, cómo afecta a la economía, cómo afecta a aspectos sociales, y entonces son unos indicadores que, luego os los voy a leer, tienen que ver con ese análisis detallado de esas cifras globales que tiene Valladolid, pero que no tiene despiezadas para lo que sería específicamente la edificación. Entonces, en ese proyecto, Valladolid participa, se llama Bildapon el proyecto, y se termina en noviembre del año pasado y se fijan una serie de indicadores. Los indicadores tienen aspectos medioambientales, hay 5 o 6 indicadores medioambientales, otros aspectos sociales y otros aspectos económicos. Se consensúan por países como, o sea, por ciudades piloto, que os comento, algunas están en Croacia, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, España, Turquía y Gran Bretaña. Y, por supuesto, no son unos indicadores que nos gustan porque tienen que estar de acuerdo todos los países y todas las ciudades, pero por lo menos sí que sirven como referencia para
Valladolid los hace suyos, los ha retocado un poquito, ha hecho algún indicador específico y a partir de esa decisión, o sea, de esa colaboración como ciudad piloto en ese proyecto, el proyecto Vildapón, decide hacer otra aportación como ciudad piloto en un proyecto que se llama, una plataforma informática que se llama Reaviva. También me endiñan a mí la supervisión de ese trabajo. Y entonces, ¿qué pasa con Reaviva? ¿Qué es? Tenemos en papel, consensuado, con subvenciones europeas, una serie de indicadores, de aspectos a analizar. Pero nosotros tenemos que hacerlo. O sea, físicamente hay que introducir esos datos, hay que controlar esos datos, hay que saberlos manejar, hay que georreferenciarlos en las diferentes parcelas de la ciudad de Valladolid y edificios. Y hay que, bueno, que no sea papel, sino que sea utilizable. Y entonces a Valladolid le parece interesante participar con todos sus expedientes. O sea, todos los expedientes municipales se ponen a disposición. Esa es intervenir como ciudad piloto. Y el equipo de Movicoders, que es aragonés, no lo conocerán los técnicos de Zaragoza, hace una herramienta informática que termina a finales del año pasado, a finales del 2001, y nosotros empezamos a instalarla y a introducir los datos. Entonces, ¿qué objetivos hay y por qué queremos conocer los datos? Porque el Ayuntamiento de Valladolid aprueba en un pleno que todos estos acuerdos municipales que se aprueban y que son todos muy teóricos, les parece fenomenal, pero deciden hacer que en el año 2030 haya 0 emisiones de CO2 en todos los edificios municipales y en el año 2050 haya 0 emisiones de CO2 en todos los edificios de Valladolid. O sea, ese es el objetivo que tiene Valladolid planteado. De manera que para saber cómo va evolucionando el número de emisiones, nosotros hacemos ese programa y os voy a comentar el asunto. Los indicadores que se tienen en cuenta, os leo rápidamente los que son. Son la tasa de rehabilitación energética. Es un indicador que luego os comento, tiene un contenido en un porcentaje. El porcentaje de o metro cuadrado de terciario frente al metro cuadrado total de los terciarios que hay o número de viviendas frente al número de viviendas. Pero no os voy a detallar demasiado las cosas, pero cada uno está identificado con unas unidades. Entonces, los indicadores medioambientales, tasa de rehabilitación energética, reducción de emisiones de CO2, reducción de consumo de energía final, producción de energía renovable, mejora de la demanda neta de calefacción y refrigeración. Esos indicadores se programan y se introducen en un sistema informático, que es una base de datos, para que se pueda luego filtrar por barrios, por regiones, por años, etc. Después hay una serie de indicadores sociales. La pobreza energética, la calidad del aire interior, el confort térmico en invierno y el confort térmico en verano. De estos indicadores hay algunos de ellos que no son posibles obtener. O sea, no hay forma de obtener con la información de nuestros expedientes ese indicador. Pero sí que es posible generar una... nosotros queríamos hacer una ordenanza o una colaboración entre diferentes departamentos para que se sepa que a partir de determinados años hay que obtener ese indicador. Y después hay unos indicadores económicos que son la inversión en rehabilitación energética, la eficiencia energética de la inversión, la formación en rehabilitación energética, el empleo en rehabilitación energética, los ahorros derivados de la rehabilitación, todos estos son parámetros económicos, el apalancamiento de la inversión pública, el aumento del valor de la propiedad, una vez rehabilitada, y el payback o el retorno de esa inversión en años. Entonces, para poder hacer eso, el programa tiene una descarga de todas las referencias de la cartografía del catastro con su número, su referencia catastral, su superficie, etcétera, etcétera. Y nos sirve para georreferenciar el punto de intervención de esa actuación. Y a partir de ahí se despliegan una serie de persianas y se van iniciando actuaciones y se van introduciendo todos estos datos que se van pidiendo, ¿no? Luego, 4 minutos, Mario. Vale. 4 minutillos te quedan. No, termino pronto. Lo que quiero deciros es que para iniciar el trabajo y para servir de prueba,
teníamos que coger un conjunto de años que pudiéramos comparar unos con otros. Y entonces hemos elegido el 19, el 20 y el 21. No hemos elegido más porque tendríamos que ir hasta el año 2010 y tendríamos que seguir el 22, 23, etcétera, hasta el año que quisiera. Entonces, con estos 3 años nos sirve para ver cómo evoluciona año a año y para ver en el periodo qué media tenemos y si estamos o no acercándonos a la intención final, que es para los edificios públicos 0 y para los privados pues, llegar al 50 con 0. Entonces, os voy a... os podéis imaginar que en el Ayuntamiento de Valladolid, igual que en cualquier ayuntamiento, tenemos en un año 4.000 expedientes que son obras menores. Después tenemos 3.700 expedientes que pueden ser licencias o draws con proyectos. De esos 3.700 expedientes que sean rehabilitación y que tengan afecciones energéticas, tenemos 700 y pico. Y de esos 700 y pico que tengan datos, o sea, que tengan datos que se puedan introducir en el programa, a lo mejor tenemos 80 y tantos. En fin, todo ese filtrado es lo que es necesario para decir, este programa funciona si hacemos todo esto. Y si hacemos una ordenanza para que toda la documentación que se presente por los técnicos de la calle o por los propios técnicos municipales, porque esto también se introduce en edificios municipales, son para los particulares y para los edificios públicos. De manera que si introducimos una ordenanza y todo el mundo aporta los datos requeridos por el programa, nosotros podemos hacer toda la información que hemos hecho en los indicadores Buildupon y, por lo tanto, podemos compararnos con ciudades europeas, compararnos con otras ciudades de España, comparar un año con otro, comparar un distrito con otro, un barrio con otro, etc. Entonces, después de haber hecho todo ese filtrado, haber obtenido todos esos expedientes, haberlos trasladado al programa, os voy a leer una serie de conclusiones muy sencillas, muy rápidas. Por ejemplo, las rehabilitaciones que tienen afección energética en todos los expedientes que hemos hecho de Valladolid, fundamentalmente son estas. O bien hacen una mejora de la fachada con un SATE o una fachada ventilada protegiendo por fuera y aislando térmica y acústicamente, o cambian la carpintería o hacen una rehabilitación de la cubierta y en esa rehabilitación hay una mejora del edificio y sobre todo de la vivienda que está debajo de la cubierta, o hacen un aislamiento interior o hacen un cambio de caldera, mejoran la eficiencia de la climatización con calefacción centralizada o otro tipo de calefacción, intervienen cambiando energías contaminantes con energías renovables, aerotermia, fotovoltaica, solar térmica, o luego hacen otras pequeñas mejoras que son muy diversas, entre ellas que cambian los electrodomésticos. Entonces, cada una de estas tiene una trascendencia y el conjunto de todas, o la suma de 2, o de 3, o de 5, te propone una mejora del 15%, del 30%, del 60%, o sea, una rehabilitación ligera, medio profunda en lo que sería el edificio resultante de la rehabilitación. Vale. Bueno, pues una vez hecho todo eso, por ejemplo, una de las conclusiones que os quiero leer, ya este es el final, nosotros hemos sacado de la tasa de rehabilitación energética, tenemos de cada una de las indicadores que os he leído antes, un comentario. Tenemos un resultado matemático y un comentario. Entonces, os voy a leer dos y si alguien tiene curiosidad por algún otro elemento, os leería, porque lo tengo en el ordenador, el comentario y el resultado de ese indicador. Pero solo os voy a leer. El indicador, por ejemplo, de la tasa de rehabilitación energética. Entonces tenemos, se aprecia una tendencia en estos 3 años, os comento 19, 20 y 21, del alza en la tasa de rehabilitación energética, con un repunte muy elevado del residencial en el año 20, cosa que es en Valladolid, no sé en otras ciudades. Y desciende un poco en el año 21 precisamente por la anomalía de la pandemia COVID-19. La tasa de rehabilitación media anual, en el periodo partido por 3 años, se sitúa en 1,76% en el sector terciario y 0,72% en el sector residencial. O sea, la media anual es o metro cuadrado edificado de terciario frente al total de metros cuadrados o número de viviendas frente al total de número de viviendas. Sí. Y decimos, estos indicadores están muy por debajo del objetivo país, que es el 3%, y del objetivo municipio del Ayuntamiento de Valladolid, que es el 2,71%. De manera que ya no son cifras, no son opiniones o no son ideas, sino que es exactamente el resultado. Y el siguiente comentario, reducción de emisiones de CO2. Entonces, en la reducción de emisiones de CO2 anual media del Ayuntamiento de Valladolid es de 0,27
bueno, son toneladas de CO2, Sí. en el periodo para terciario y 0,64, no, perdón, es porcentaje, es la reducción. O sea, es el 0,27% de reducción para el sector terciario y el 0,64% de reducción de emisiones de CO2 para el sector residencial. Y como comentario decimos, con estos datos llegaríamos al año 2030 con una reducción de emisiones del 3,24 para el terciario y del 7,68 para el residencial, muy por debajo de los objetivos europeos, 55% país, o municipales, 40%. De manera que con estas Vamos terminando, por análisis, favor. Vale. sí, con esta matemática sí que tenemos cifras y comparables, editables, podemos hacer lo que queramos. Genial, perdona que haya insistido en porque me parecía muy interesante lo que estabas comentando, pero es que tenía que dar paso también al resto. Lo que queda evidente es la necesidad esta de medir, lo ha dicho Eladio, se ha dicho también por parte de Javier y de José Antonio, y la verdad que es necesario porque es donde ves realmente, donde ves la realidad de lo que estás realizando. Sí creo que sería interesante para los asistentes si luego pudieras poner a lo mejor algún enlace donde se pueden consultar cuáles son esos indicadores que habéis al final consensuado dentro del proyecto y que estemos aplicando y si hay algún documento de consulta para que lo puedan utilizar el resto de los municipios y de los asistentes que a lo mejor pueden aplicarlo. Tenemos dos PDFs. Tenemos el PDF de los indicadores Bildapón de noviembre del año pasado y tenemos el PDF del resultado del Valladolid Ciudad Piloto con esta prueba en un documento PDF. Yo lo puedo colgar donde me digáis. Sí, o si puedes poner en el chat directamente lo que son los enlaces para los asistentes que ven el chat y ya está, no hay problema. Es que no tengo tanto el enlace de la página web, sino que tengo el documento. Entonces, ¿puedo colgar en el chat el PDF? No lo sé. Es que no lo sé si documentos deja, pero si no, ya lo transmitimos luego nosotros a través de la red Ciudades por el Clima, nos lo pasas y ya lo transmitimos a todos los asistentes, ¿vale? Martín, gracias por esperar y te toca a ti ahora, a ver que sé que desde la Diputación también de Badajoz realizáis proyectos, algunos también ligados a proyectos live que conocemos y bueno, transmítenos la experiencia y aquellos, digamos, proyectos más emblemáticos. Y luego dejaremos para el final, después de escuchar a todos los técnicos, la necesidad de que haya un cargo político que empuje estas cosas y tendremos ahí a Carlos Martínez. Martín, cuando quieras. ¿Qué hay? Buenos días, José Luis. Pues en primer lugar, bueno, felicitaros por la iniciativa y agradecer a la FEM que nos haya dado la oportunidad de participar hoy en el taller y dar los buenos días al resto de panelistas y a toda la gente que nos acompaña hoy. Yo voy a tratar de trasladaros desde el punto de vista de una diputación y sobre el criterio de asistencia técnica sobre un territorio, el trabajo que estamos desarrollando. Diputación de Badajoz cuenta con una estrategia de desarrollo sostenible 2020-2030 que incluye gran parte de las medidas que apuntabas tú en el inicio del taller y que están también muy vinculadas a la gestión y a la participación del resto de áreas en la institución y dirigidas a la contratación pública y, como es necesario, también a medidas de teletrabajo. Sobre ese marco, que, como digo, participan todas las áreas de la Diputación, específicamente en eficiencia energética, desde el área de desarrollo rural y sostenibilidad desarrollamos lo que para nosotros es la joya de la corona desde el punto de vista de la eficiencia energética y la asistencia municipal, que es lo que denominamos el proyecto o el plan Smart Energía. Este plan, que se inició en el junio del 18 con la aprobación por pleno y con una dotación de 26 millones de euros, viene a incorporar medidas de eficiencia energética y de introducción de las energías renovables en el territorio. Sabéis que la provincia de Badajoz es de las más amplias desde el punto de vista de su extensión en la península. Contamos con 180 municipios que están bajo el paraguas de los 20.000 habitantes de asistencia que ofrece la Diputación, pero el 40% de todas esas entidades locales no supera los 1.000 habitantes. Y en ese total no llegamos al 2,6% de la población total de la provincia. Es decir, que el trabajo de asistencia técnica que ofrece Diputación sobre entidades locales pequeñas, con unas necesidades y en muchos casos carencias de conocimientos técnicos y de apoyo administrativo, es fundamental para que las medidas de eficiencia energética también
no queden solo en ciudades de la entidad como las que estamos conociendo hoy en el taller, sino también a entidades municipales mucho más pequeñas, ¿no? Y donde al final también los usuarios finales, bueno, pues también son merecedores de los criterios de servicio y de eficiencia energética que se pueda ofrecer desde una entidad local o en este caso desde Diputación de Badajoz. Como decía, lo iniciamos en el 2018. Previamente habíamos hecho una labor de diagnóstico energético en toda la provincia con el apoyo de la Agencia Extremeña de la Energía, diagnosticando energéticamente los municipios que pudieran darnos un criterio de reparto de necesidades y que dieran, por tanto, la estructura a ese plan, que además venía engranado con la oportunidad que surgió con el Real Decreto 616 de los fondos FEDER, que facilitaban la oportunidad de adquirir o de ofrecer la financiación necesaria para todas estas inversiones. Hay que manifestar que Diputación de Badajoz fue la impulsora del plan con fondos propios y que en este caso las entidades locales no han necesitado aportar ese 20% que nos cubre los fondos FEDER y que por tanto para ellos ha sido una labor más de colaboración, de coordinación y de designación de necesidades para que podamos ir construyendo el plan entre todos. El criterio se estableció con un reparto inicial de 50 euros por habitante, con un mínimo de 50.000 euros para entidades locales menores y, como decía, vinculados a la financiación del programa FEDER. Sabéis que el plan Smart Energía se asienta sobre 5 pilares fundamentales, entre ellos la iluminación, la protección del cielo nocturno, la eficiencia energética, la introducción de energías renovables y, en términos generales, los servicios vinculados a la energía que pueden estar ofreciéndose desde las entidades locales. Y sobre ese criterio, en materia de alumbrado público, iniciamos la contratación de la sustitución y mejora de los alumbrados públicos en 140 municipios sobre una sustitución integral de 27.000 luminarias. Adicionalmente, y con los estudios luminotécnicos que se establecieron, se incorporaron adicionalmente 1.200 puntos más y, por tanto, casi en 28.600 puntos supuso una intervención integral, como decía, en todo el territorio. Adicionalmente se sustituyeron 460 cuadros de mando en los que se incorporó el criterio de telegestión que viene, y luego os lo adelantaré también un poco más, a apuntalar el criterio de SMART y de la incorporación de tecnologías de la información a todas las gestiones que en eficiencia energética desarrollamos, como no puede ser de otra manera. Aquí, bueno, pues la contratación, pues podéis imaginar que no fue simple, fueron 19 lotes en un procedimiento abierto, 19 empresas adjudicatarias, 6 asistencias en la parte de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, y lo tenemos finalmente concluido desde el junio del 21 y con una estimación de ahorro económico anual por encima del 1.000.000 de euros que va directamente a las arcas municipales. Como os decía, ellos no aportaron económicamente para la inversión y, por tanto, reciben el beneficio de toda la actuación. Ahora estamos justificando precisamente ante el programa FEDER toda la ejecución de estas obras. Esto ha supuesto un 66% del ahorro energético, del consumo energético de todo el alumbrado intervenido, por encima de los 9,7 megavatios hora al año, y una reducción superior a 5.000 toneladas de CO2 equivalentes. En el aspecto en cuanto a edificios, tanto en eficiencia energética como en energías renovables, también hemos hecho actuaciones y actualmente están en ejecución gran parte de ellos. Sabéis que al final todas las medidas que tomamos van integradas tanto con criterios técnicos a escala provincial como también los que desarrolla la propia Junta de Extremadura y, en el caso de alumbrado, con la estrategia de buenas noches, de astroturismo y de integración de la observación del cielo, que era fundamental que las medidas de alumbrado que se hicieran en los municipios fueran completamente respetuosas con esa estrategia de incorporación del astroturismo en las oportunidades también de desarrollo a nivel local. Como os decía, a nivel de edificios también hemos tenido intervenciones, en este caso por una inversión superior a los 5,8 millones de euros, en 42 entidades locales y sobre 86 actuaciones que han ido en el rango de las actuaciones sobre envolvente térmica,
en sustitución de carpinterías y incorporación de aislamiento térmico exterior, en intervenciones en mejoras de la iluminación interior, en actuaciones en sustitución de equipos térmicos, en la incorporación de aerotermia, fotovoltaicas de autoconsumo y la incorporación también de calderas de biomasa. El abanico habitual que en muchos casos ha supuesto una mejora y una necesidad en cuanto a la reorganización y regularización de esas instalaciones, ¿no? En este caso, todas las obras que se han realizado en intervenciones en edificios han contado también con la colaboración del área de fomento, que es quien tiene las competencias en cuanto a obras en la ejecución de actuaciones en edificios. Y bueno, el plan ha contado también con la colaboración del área de Economía y Hacienda para toda la gestión económica de su ejecución. 4 minutos, Martín. Perfecto. La última actuación que incluye el Plan Smart Energía se dirige también al ciclo integral del agua en el Consorcio Medioambiental de Promedio, en el que se ha introducido las 53 instalaciones de autoconsumo en fotovoltaica con 3,7 megavatios de potencia pico instalado que están actualmente en ejecución a través del medio propio de Traxen. Ahí también tenemos una inversión superior a los 6 millones de euros que totalizan en inversión para el plan Smart Energía 26 millones de euros que tenemos en un 70% ejecutadas y el resto en ejecución o en fase de justificación ante el programa. Simplemente para trasladaros el desarrollo temporal y por dirigirlo también hacia las conclusiones, todo este trabajo supuso desde el inicio del 2018 en la ejecución tanto de las contrataciones públicas, en el seguimiento de las solicitudes de ayudas, de todos los expedientes de contratación. Bueno, pues una labor intensa y participativa de todas las áreas con un criterio estratégico de servicio municipal, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo creo que la anticipación como criterio de conclusión en este programa, la anticipación incluso a las propias resoluciones de aprobación de las ayudas es fundamental porque al final los tiempos de contratación para una administración y con un volumen del que hablamos en un fraccionamiento de actuaciones en todo el territorio pues ha supuesto una ventaja que pudiéramos estar adelantándonos a estas oportunidades sin que luego los plazos bueno, pues nos atenacen, ¿no? En septiembre del 23 concluye el programa y todas las actuaciones estarán ejecutadas, justificadas en ese tiempo. Apuntar también que bajo este criterio todas las actuaciones se han basado en la incorporación de, como decía, las tecnologías de la información. En este caso, Diputación de Badajoz desarrolla también lo que se denomina Badajoz Smart, una provincia inteligente basada en un protocolo de comunicación Fireware, en el que se ofrecen cuadros de mando municipal para conocer toda la información pública que se pueda facilitar, no solo en energía, sino en otro tipo de actuaciones, y que, por tanto, ponen en el servicio de los ciudadanos el acceso a la información y la capacidad y la facilidad del mantenimiento y el seguimiento de todas las actuaciones que se han realizado. Se han apuntado a lo largo del taller criterios del seguimiento y en la valoración de las actuaciones, que a través de los criterios de comunicación son fundamentales y la telegestión para poder realmente hacer ese seguimiento exhaustivo del comportamiento de todas las medidas. Apuntar también, y por lo que se ha hecho como referencia también desde Zaragoza, nosotros desde Diputación de Badajoz también desde junio del 21 somos consumidores directos en mercado. Es cierto que ha tenido dificultades y que el precio de la energía en este último periodo ha empañado quizá esa gestión, pero por otro lado también facilita que la incorporación de nuevos suministros, por ejemplo, Diputación de Badajoz ha puesto en servicio en enero la red de movilidad eléctrica en vehículos en la provincia con 32 estaciones y todos esos suministros se han incorporado directamente al mercado con la facilidad y la posibilidad de evitar tener que ir a un procedimiento de contratación pública de la energía, ¿no? Entonces, hay cuestiones que dificultan la gestión, pero otras que también la facilitan y al final todos nos tendremos que incorporar a esta nueva situación de incremento de precios y en este caso aquellos que accedimos a mercado directo pues nos lo comimos de una tacada.
En ese sentido, pues bueno, como decía, trasladaros esta gestión que desde Diputación hacemos para la actividad local menor y con un criterio técnico global y homogéneo, ¿no? Para que al final todas las medidas sean coherentes en un criterio también de sostenibilidad. Y bueno, gracias por la atención. No, gracias a ti, Martín. Y bueno, la verdad que si estáis ajustando bastante bien a los tiempos. También es cierto que estoy dando un poquito más de lo que en principio dije, ¿eh? No vamos, tampoco soy tan malo. Y por último, tenemos la participación de Carlos Martínez, alcalde del Ayuntamiento de Vedra. Y lo primero que tengo que decir, qué importante es tener un responsable político que apoye y que vaya ayudando a que esto se implemente, porque si no hay voluntad política, por mucho que haya técnicos, no van a hacer las cosas. Así que, y además acabamos con eso, con dos experiencias de municipios más pequeños, que no solamente estas medidas son para grandes municipios, como hemos visto Sevilla, Zaragoza y Valladolid, sino que tenemos muchos pequeños municipios, como es el papel que desarrolla Diputación de Badajoz, pero el propio municipio, como es el Ayuntamiento de Vedra, también puede llegar a implementar medidas. Carlos, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Bueno, pues muchas gracias y voy a intentar ser breve, directo y daros entonces todos por saludados. Suscribo prácticamente todo lo que todo el mundo dijo aquí. Simplemente a los compañeros de Zaragoza que hablaban de que, bueno, que no se estaban reduciendo los consumos. Yo creo que la mejor didáctica y la mejor campaña que se ha hecho para que la gente cambie criterios es lo que está pasando ahora. Los precios, tanto de todos los costes energéticos, lo que está obligando a la gente a introducirse de lleno en toda esta materia, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo, empezando por, de repente ha habido una especie de boom en la instalación de paneles solares a nivel de viviendas particulares, ¿no? Pues están viendo las orejas al lobo. Luego, yo os agradezco además que nos deis la oportunidad a lo que somos ayuntamientos pequeños para que la gente vea que se puede hacer mucho. Y hablabais de ser un modelo, de ser ejemplarizantes, ¿no? Y yo creo que nuestra labor, más que cara a otros ayuntamientos, es cara a nuestros propios vecinos, ¿no? De por dónde debemos actuar, ¿no? Y, por supuesto, cuando dé algunas cifras, tener en cuenta que somos pequeñitos. Os pongo un contexto. Vedra es un ayuntamiento de 5.000 habitantes, pero somos un ayuntamiento gallego. O sea, la provincia de Coruña, ya sabéis lo que significa eso, lo vais a entender. Somos limítrofes a Santiago de Compostela, en medio de un valle, del río Ulla, hito verde precioso, pero tenemos en 53 kilómetros cuadrados, más de 300 kilómetros de carreteras municipales propias, asfaltadas, y más de 120 núcleos de población. Por tanto, imaginaros, no es lo mismo trabajar con 5.000 habitantes reunidos todos en un entorno urbano a 5.000 habitantes en 1.800 viviendas esparcidas en 53 kilómetros cuadrados. Con esas circunstancias, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, tenemos los objetivos muy claros. Muy bien decías, José Luis, aquí se requiere valentía política, hay que reconocerlo, porque muchas veces decidimos hacer actuaciones que a lo mejor no venden tanto políticamente en rendimiento voto cuando llega una elección para un alcalde y un alcalde de pueblo, ¿no? En ese aspecto somos ambiciosos, pero también lo hacemos sin prisa, pero sin pausa. Y saber muy bien, para eso, ayuntamientos pequeños, yo me alegro de que todos los ayuntamientos grandes tienen técnicos muy cualificados como los que han hablado aquí, pero los ayuntamientos pequeños muchas veces tenemos que recurrir a asesorías externas porque realmente no tenemos. Nosotros somos 40, 50 empleados, como comprenderéis no hay un técnico especialista. Tengo la suerte que un concejal mío, ahora mismo, que era el que tenía que hablar hoy, pero no ha podido, por trabajo, sí es especialista, pero nos va haciendo toda esta información y todas estas charlas, nos acabamos convirtiendo, no digo especialistas, pero sí ya vamos sabiendo algo más los alcaldes de esta materia. Y en esa circunstancia nosotros decidimos hacer dos cosas. En primer lugar, decidir qué actuación realmente va a tener, alguien lo decía, no sé si Eladio en Sevilla, ¿vale? Oye, la actuación sea más cara o más barata, pero que tenga repercusión realmente en lo que queremos hacer de ahorro energético y de evitar la emisión de CO2 a la atmósfera. Y por otro lado, que todas las actuaciones nuevas que tengamos tenemos que hacerlas con perspectiva de sostenibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas hasta muy pequeñas. Todas las calderas de gasoil que teníamos las estamos cambiando todas a biomasa.
Son actuaciones pequeñas, tenemos mucha aportación de subvención por parte de la Xunta de Galicia, pero en el 2025 tendremos todas cambiadas a biomasa. Bueno, es una pequeña actuación, pero sí tiene su relevancia. Y en este aspecto, la actuación, y os las voy a resumir muy rápidamente, pero la más grande, la que tuvo más impacto, fue el alumbrado público. Imaginaros además ahora mismo con los costes de la energía, lo que está pasando con ayuntamientos vecinos, que se le está duplicando y triplicando el coste energético, y nosotros no. Bueno, pues nosotros hemos calculado que el alumbrado público a nosotros nos costaba entre el 70 y el 80% de los costes energéticos de lo que es las instalaciones municipales, de todas. Por tanto, lo que hagamos en el alumbrado público, pues ya hacemos una actuación en torno a la mejora energética del 70-80% del consumo energético municipal. Esto es, aunque actuemos en todos los edificios, no alcanzaríamos eso. Bueno, y ahí nos metimos, claro, estamos hablando de más de 3.200 luminarias, al final fueron unas 3.500 luminarias, estamos hablando de más de 162 cuadros de mando, que al final los hemos recibido 99, evidentemente la idea era instalar la telegestión en los centros de mando, mejorar el cableado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, un ayuntamiento como nuestro, esa inversión era muy grande. Entonces, acabamos recurriendo a una empresa de servicios energéticos, lo cual nos ha permitido hacer esa inversión con la fortuna, tengo que decirlo, de que en ese momento sale para la parte de inversión las subvenciones del IDAE, si hacemos este cambio a través de un ES, y obtuvimos, me voy a centrar solo en la inversión. La inversión, si era 1 millón de euros, obtuvimos 800.000 euros de subvención por parte del IDAE. Por tanto, la verdad es que fue una apuesta que nos ha salido bien, que ya está en funcionamiento, que el ahorro previsto, fijaros, mira, teníamos 1.373.850 kilovatios de consumo en el alumbrado público y lo hemos reducido, estaba previsto un 69% de ahorro, pues hemos logrado entre un 72 y 75% de ahorro real, que ahora hemos comprobado, por tanto, bajando del 1.000.000 de kilovatios de consumo en el alumbrado público, ¿no? Con lo cual, hombre, creo que hemos calculado en toneladas de CO2, bueno, pues hemos dejado de emitir, pues hemos pasado de 630 toneladas de emisión, pues a poco más de 100, ¿no? Y es más, ahora esperemos que ya sean menos todavía, porque hemos intentado con la empresa adjudicataria de SES que toda la energía que venga para el alumbrado público sea de renovables, ¿no? Por tanto, problemas y dificultades que tenemos aquí, las hemos solventado, sobre todo de liquidez. Claro, una inversión de 1 millón de euros. Claro, un ayuntamiento que tenemos un presupuesto de 4,5 millones, pues nos supone una tensión de tesorería importante, pero lo hemos resuelto. Si alguien después quiere preguntar cómo, pues se lo contamos. A partir de ahí, otras actuaciones que realmente se pueden hacer y tienen relevancia, ¿no? Por ejemplo, y aquí se mezclan varias, ¿no? Lo que es la rehabilitación, la recuperación, reutilización, hasta economía circular, si le podemos llamar, ¿no? Una antigua estación de ferrocarril que tenemos, bueno, llevamos años rehabilitando los edificios para darle un nuevo uso, ¿no? Pues como una zona de emprendimiento, un vivero de empresas, zona de formación, uso sociocultural también. Bueno, pues aquí tenemos en concreto una actuación, también queremos ejemplarizante para lo demás, que en esa reutilización, un antiguo vagón de ferrocarril, de los antiguos camellos, que por cierto, con una actuación que fue finalista en el Premio Buenas Prácticas locales por el clima 2020 en la categoría de transición energética, regeneración y renovación urbana, pues lo hemos rehabilitado. Hemos rehabilitado ese vagón como espacio coworking. El espacio coworking del Ayuntamiento de Vedra es un vagón de tren reutilizado, renovado completamente y que además es autosuficiente energéticamente. Se instalaron una pérgola a la entrada del vagón, separado, que sirve también para que la gente mayor se siente y tenga un sitio de sombra. Allí están instalados los paneles solares y después, por supuesto, con sus baterías, sus reguladores y convertidores, pues lo hemos convertido en un espacio 100% autosuficiente energéticamente, ¿no? Entonces tenemos espacio coworking, un servicio de formación y de empleo y autosuficiente energéticamente. Esto fue una inversión de 108.000 euros que hemos logrado una subvención del 90% a través de los fondos FEADER y del Programa de Desenvolvimiento Rural de Galicia, a través de un grupo de desarrollo rural. Por tanto, estamos hablando de que
se puede hacer proyectos energéticamente sostenibles y que el ayuntamiento al final tenga que poner pocos fondos, porque hay que conocer que existen muchos fondos para apoyar estas medidas. ¿Dónde estamos ahora? Actuando precisamente en estos meses, en las envolventes de los edificios municipales. Apoyados también por el IRAE, subvencionando el 80%, estamos renovando las envolventes completas, tanto el techo como las fachadas terreventiladas, tanto del pabellón municipal como de la guardería municipal, con lo cual vamos a obtener unos ahorros simplemente con eso entre el 25 y el 30%. Aquí también estamos hablando de unas inversiones de en torno a 450.000 euros, donde, como digo, el IDAE nos subvenciona el 80%. ¿Qué vamos a hacer también este verano? Tenemos 4 estaciones depuradoras, ¿no? Tienen un gran consumo energético, lo estamos hablando. Vamos desde donde tenemos el mayor consumo al menor consumo energético. Bueno, pues ahora queremos actuar en las estaciones depuradoras. Vamos a instalar paneles solares ya en la que más nos consume, y con eso tendremos unos ahorros del 35%. Estamos hablando de una inversión de 32.000 euros que vamos a actuar con fondos propios, que al coste actual de la energía ya hemos calculado que prácticamente en 3 años, en 4 años, hemos recuperado perfectamente esa inversión, ¿no? Cara a nuestros vecinos, hemos instalado también puntos de recarga para los automóviles eléctricos, hablando de movilidad. Alguien puede pensar, hombre, en el ámbito rural, pues son necesarios, porque hemos visto que desde zonas urbanas no existen islas energéticas para que los coches vayan de un lado a otro y repostar energéticamente a través de estos puntos, ¿no? Y hemos comprobado, están recién estrenados, y hemos comprobado que sí la gente va a recargar, y es una manera de, bueno, de contribuir a que la gente cambie hacia el coche eléctrico. Además, lo estamos haciendo totalmente gratuitos, o sea, la gente recarga ahí y no paga nada. Ya veremos dentro de unos meses, lo estamos controlando, pero es una manera de fomentar que la gente vaya y compre vehículos eléctricos, ¿no? Hablasteis del teletrabajo. Nosotros, después de la pandemia, hemos formalizado y hemos elaborado una ordenanza de teletrabajo. Tenemos varias personas teletrabajando, y sí tiene efecto, porque aunque seamos pocos trabajando aquí, 40, 50 empleados, tenemos algunos que vienen de muy lejos, alguno que hace 200 kilómetros diarios. Pues esa persona que ya teletrabaja 2 días a la semana, evidentemente estamos contribuyendo a coste cero a la mejora del medio ambiente. Por supuesto, el tema, y ya estoy acabando, somos ámbito rural, estamos apostando por el compostaje en esa economía circular. Tenemos más de 250 viviendas ya con sus composteros individuales, y la idea es que en los próximos 2 años alcancemos el 80% de las viviendas. Aquí sí estamos acostumbrados, y además toda la gente suele tener una parcela para hacer el compostaje. Y por último, la apuesta donde nos vamos a meter ahora de lleno, y esperemos que Gemma nos invite alguna vez cuando la tengamos implantada, que es la comunidad energética. En donde tenemos la mayor parte de los edificios municipales, colegio, instituto, pabellón, ayuntamiento, centro de salud, biblioteca, ludoteca, un velódromo que hemos rehabilitado, un antiguo campo de fútbol. Bueno, pues estamos haciendo los estudios para crear una comunidad energética con todos los edificios, que se puedan beneficiar, evidentemente, todos los vecinos que viven dentro de esa comunidad energética. Y por mi parte, nada más. Espero haber sido breve, directo, conciso, y bueno, aportar ese pequeño grano de arena, como los ayuntamientos pequeños sí podemos hacer mucho, sobre todo diciéndole a nuestros vecinos y ayuntamientos que tenemos al lado, oye, que sí se pueden hacer cosas, que sí podemos contribuir con nuestro pequeño grano de arena a la mejora del clima y del medio ambiente, y que es muy importante. Muchas gracias, Carlos. La verdad, que si te parece poco lo que hacéis, dice nada más y nada menos, vamos. Lo digo porque realmente es una cosa que yo sé que tanto desde Zaragoza, Sevilla, Valladolid, estas cosas también las hacéis, pero el papel ejemplarizante también de un pequeño municipio creo que es muy importante, ¿no? Igual que lo que nos has puesto también desde Diputación de Badajoz, todas estas medidas.
como no es de extrañar, estamos fuera de tiempo, pero eso ya sabéis que ocurre siempre en todos los talleres, no es algo que extrañe, pero sí me gustaría dejar un tiempo por si recibimos alguna pregunta por parte de los asistentes, a los cuales les invito a que hagan alguna pregunta sobre ello. Y mientras viene alguna pregunta, a mí sí me gustaría que me dijerais, porque hemos hablado mucho de eficiencia energética, hemos hablado incluso de movilidad, pero hay un tema que yo no he visto reflejado en vuestros planes y me gustaría que me dijerais si hay alguna medida que estéis implementando en materia de economía circular, que no lo he llegado a ver. Lo dejo abierto a el que quiera, en un minuto, minuto y medio, me pueda contestar en este sentido, ¿no? Porque sabéis que el documento de la FEM recoge la parte de economía circular. Me gustaría que viéramos alguna, si hay. Sé que la hay, así que el primero que quiera directamente que abra micrófono y se lance en picado. Bueno, en Sevilla las medidas explícitas a partir de la Carta de Economía Circular de Sevilla 2017, de marzo de 2017, la verdad es que también están encontrando pues acomodo bastante tímido. Las medidas de economía circular vinculadas al PACE están sobre todo relacionadas con aquellos aspectos que suponen retirar residuos y materia orgánica del ciclo convencional. Luego, el Plan Municipal de Economía Circular, promovido también de la FEM, a la par con la Estrategia Española de Economía Circular, pretende otros ámbitos de actuación que se están poniendo en marcha. Nosotros, en la nueva edición del PACE, está previsto que haya al menos 2 o 3 medidas de cada una de las líneas que se establecen en la estrategia, pero en concreto cuantificadas. Voy a reiterar, ya que me alegro mucho de que está saliendo la necesidad de la cuantificación por parte de varios de los intervinientes, que no tenemos establecida ninguna metodología para la cuantificación en términos de CO2 para las medidas que se están implementando. Pero como digo, no va a ser posible conseguir el objetivo de 2030 sin incorporar las medidas de economía circular y además en todo el espectro posible que ofrece tanto la estrategia como la guía de la FEM. Ahí es donde me refería, por eso me refería. Muchas gracias, Eladio. ¿Alguno queréis apuntar alguna cuestión en este sentido? Y si no, podemos hacer también una cosa. Como sé que hay cosas que os habrán quedado en el tintero, daros como suelen hacer ese minuto final para apuntillar alguna de las cuestiones que os hayan podido quedar por decir. Empezamos, si queréis, por Martín, por ejemplo. Un minuto, Martín, para decir algunas cuestiones, y con esto veo que no van viniendo preguntas. Bueno, pues podríamos acabar ya. ¿Alguien ha intentado alguna experiencia en eficiencia energética, movilidad o economía circular en el tejido comercial empresarial local? El que quiera. ¿Se ha intentado? Mira, te apunto porque nosotros el tejido comercial quizás queda fuera del ámbito de una diputación, pero sí es cierto que tenemos medidas específicas en movilidad en el territorio rural y tenemos un proyecto Erasmus Plus en el que estamos dirigidos a facilitar que los agentes de desarrollo local, que están también muy vinculados al emprendimiento empresarial, también conozcan de las medidas de movilidad que realmente puedan incorporar también a su catálogo de asistencia que ofrecen. Es decir, que el agente de desarrollo local puede ser también una vía para introducir, y enlazándolo con la pregunta, posibilidades de movilidad desde el punto de vista del sector del empresarial local, ¿no? En ese sentido, sí nos preocupa la movilidad en el entorno rural y yo creo que los agentes de desarrollo pueden ser una vía. Pero específicamente no tenemos un proyecto vinculado en este sentido. Eladio, Carlos, Mario, Javier, Eladio. Bueno, muy brevemente, nosotros como consecuencia de la celebración en Sevilla en 2007 de la quinta Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, ya desde entonces se pusieron en marcha actuaciones, me refiero concretamente en hoteles. Los hoteles que acogen este tipo de eventos
los 9 hoteles que acogieron a los casi 2.000 delegados que vinieron a aquella conferencia, se comprometieron a poner en marcha medidas de eficiencia energética que además fueron evaluadas y cuantificadas con los criterios que estableció ICLEI para los eventos sostenibles. Afortunadamente, aquello pues caló, no en todos los hoteles que se consiguieron en 2007, pero sí en algunos de ellos que los mantienen. Y es realmente una experiencia que los visitantes, incluso turistas que vienen a Sevilla, agradecen porque tienen además un sello de sostenibilidad local que se otorgó a través de un desarrollo de la ordenanza que tenemos de la Agencia de la Economía, de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad, y da muy buenos resultados. Y luego, muy brevemente, a mí de verdad me parece patético, lo digo directamente, la actitud de muchos comercios que además se están tratando de blanquear con criterios de sostenibilidad, cuando en Sevilla tenemos en las zonas céntricas comerciales entre 45 y 47 grados en el exterior, y entras a determinados comercios y entras con 21 o 22 grados, con todas las puertas abiertas, sistemáticamente con todas las puertas abiertas, y provocando un desperdicio energético y una cantidad de emisiones tremenda. Digo Sevilla, pero bueno, esto lo podemos ver en cualquier ciudad que vayamos a los centros comerciales, porque lo utilizan como efecto llamada, ¿no? Y ahí, efectivamente, el tema de competencias que ha referido Martín, evidentemente condiciona mucho la posibilidad de intervención. Pero, leche, estamos trabajando, exprimiendo aquí para ver de dónde sacamos 50 kilos de toneladas, o sea, 50 kilos de CO2 equivalente, y ves cómo se está yendo por esta rendija una cantidad de emisiones que realmente es insostenible, ¿no? Me da a mí, Eladio, que vais a tener que hacer campaña de sensibilización y formación a empresarios de forma intensiva para poder, porque es la única forma que veo así inmediata que desde la acción municipal podéis acometer, ¿no? Pero bueno. Javier, José Antonio, Mario, Carlos, ¿alguna cuestión que queráis apuntar? Quiero comentar una cosa que se reitera continuamente en todas las charlas que damos, y es necesaria una coordinación primero entre los servicios municipales, entre las diferentes áreas que somos también reinos de taifas, y toda la información que se va generando en cada una de ellas, en lo que tiene que ver con ahorros energéticos y con, en el caso nuestro, la rehabilitación, no es conocida. Entonces, tenemos que perseguirlo. Bueno, o sea, no hay una sistemática para que esos datos estén centralizados. Pero también me refiero a la coordinación entre administraciones. O sea, el certificado de eficiencia energética lo tiene la comunidad autónoma. El Ministerio tiene otra serie de información. Se hace una hoja resumen para la estadística de vivienda en todos los proyectos, y eso lo custodia otra administración. Y nosotros vamos a hacer una ordenanza municipal autónoma, solo para Valladolid. De manera que va a ser un descojono, porque hay una dispersión entre la información, duplicidades de muchas informaciones que ya existen, pero que es muy difícil de conocer o de conseguir. Entonces, cuando me planteaban a mí otra ordenanza, nuevas ordenadas, como diciendo, ¿para qué necesitamos más? Y tienen toda la razón. O sea, es cierto que hay un exceso de información, pero muy difícil de coordinar y de centralizar. Sí, es cierto, yo creo que eso coincidís todos en que hay un reto de gobernanza e intraadministraciones que es fundamental. Carlos, Javier y José Antonio, un último apunte antes de despedir el taller. Perdona, Mario, creo que querías apuntar una cosa más. ¿Me ha parecido? No. Vale. No, sí, Carlos. Yo desde una perspectiva política sí quería apuntar dos cosas muy brevemente. Genial. Una, bueno, felicitar a Martín de la Diputación de Badajoz, porque creo que bueno, están haciendo esa labor que necesitamos ayuntamientos pequeños, y creo que eso es muy importante y ayuda a esa gobernanza y a facilitar las cosas. Y ahí, apuntando lo que decía Mario del Ayuntamiento de Valladolid, eso se multiplica por 1000 en los ayuntamientos pequeños. Realmente, es decir, toda esa fondos que salen ahora, esa premura para
para implementarlos. Esos plazos que nos parecen tan largos, que son tan cortos, al 2030 o 2050, y nos estamos volviendo locos, no somos capaces de gestionarlo. Y luego viene la segunda parte, cuando te metes en ellos, esto es un llamamiento a todos, también a los técnicos y a todo el mundo. Hay que pensar que una de las cosas que nos quejamos mucho los ayuntamientos es que una vez que tenemos una subvención que hemos justificado y tramitado, luego tardamos mucho en poder llegar a cobrar esa subvención. Sé que hay poco personal, se acumulan los expedientes, todas las circunstancias del mundo, pero nos causan problemas graves de tesorería. Máximo ahora que, como técnicos a lo mejor lo sabéis, tenemos un problema a la hora de hacer las actuaciones. El proyecto que has hecho ahora mismo a 6 meses, tú lo sacas a licitación y te queda desierto, ha quedado desfasado. Y esto está generando muchos problemas ahora mismo a la hora de implementar este tipo de medidas. Y nada, ahí lo dejo. Muchas gracias, Carlos. Para terminar, Javier, José Antonio, ¿alguna cuestión para finalizar? No, nos sonreímos porque es que la verdad estamos viendo que en todos los sitios estamos muy parecidos, los mismos problemas. Aquí hubo una temporada en este ayuntamiento en el que cada mes nos enterábamos que había un servicio dedicado al tema fotovoltaico, con lo cual dices, esto no, de otras áreas, evidentemente, ¿no? Dices, esto no. De entrada, una necesaria coordinación en el propio ayuntamiento. Es que es básico. Luego, vamos, me sorprende las actuaciones del Ayuntamiento de Vedra, el cual quiero felicitar, vamos. Si aquí en Zaragoza extrapoláramos esa misma proporción de trabajo, este sería probablemente un ayuntamiento para salir en todos los papeles, ¿no? Es decir, fíjese usted, Zaragoza no hace más que preocuparse por la energía. Felicidades, la verdad es que ojalá pudiéramos seguir en esa proporción aquí. Y gracias a todos los demás porque evidentemente en estos talleres se aprende, o al menos se ve que estamos todos parecidos en los problemas, ¿no? Genial. Lloramos un poquito juntos. Sí. Para eso, esa es también la función de estos talleres, esa creación de contactos para luego poder intercambiar información y poder ayudaros. Y es cierto que, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Vedra, pues es muy ejemplarizante para pequeños municipios que se pueden llegar a hacer, igual que la acción que hace desde la Diputación de Badajoz. Por mi parte, agradeceros a todos vuestra participación y nada, que quedáis invitados a cualquier otro taller que estemos realizando. No sé si Gema ahora quiere dar unas palabras por parte de la FEM para despedir el taller y espero que nos volvamos a encontrar y si puede ser de forma presencial, mejor, porque sabéis que después de estos eventos tomar una caña siempre mucho más agradable. Muchas gracias, José Luis. Nada, simplemente despediros a todos, agradecer nuevamente la participación. Recojo el guante de Carlos, el alcalde, para el tema de las comunidades energéticas locales, que estamos haciendo un proyecto de recomendaciones para los ayuntamientos que quieren montar su comunidad energética, con lo cual te llamaremos, no te preocupes y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra asistencia. Un saludo muy fuerte.